Buenos días, profesora. En esta ocasión, mi grupo le hablará sobre la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de la ley decemviral. Por su contenido, se dice que pertenece más al derecho privado que al público. Hablaremos primero de las tablas 1, 2 y 3, que consiste en el derecho procesal privado. El derecho procesal es la forma en que se regula el procedimiento de aplicación de la ley. La legis action son fórmulas y actuaciones previstas para cada una de las partes del litigio. En la tabla 1 se citaba al demandado previamente a comparecer ante el magistrado. Si cita a alguno ante el magistrado y se niega a ir, toma testigos y detiénele. Si buscas evasivas o trata de huir, échale una mano. Se refiere a la in ius vocatio, el derecho del demandante de citar al demandado a juicio y poder llevarlo por la fuerza ante el magistrado si éste se negare a concurrir. Este fragmento debe entenderse como que en caso de llegar a un acuerdo entre las partes, este sea ratificado por el magistrado. En la tabla 2 explica el procedimiento de la lex action en dos acciones importantes, la legis action sacramento y la legis action per iudicis arbitri postulationem de las instancias judiciales. Primero trataría de la disposición acerca de la suma a que podía ascender la consignación llamada sacramentum que debían depositar las partes. El sacramento, según un libro, tiene un origen religioso y quiere decir dinero que pende como pena. Esto consiste en que las dos partes depositen cierta suma de dinero en un lugar sagrado. La parte vencedora, finalizado el pleito, que por una grave enfermedad, la fijación de día hecha con un peregrino, si uno de estos motivos existe para el juez, para el árbitro o para alguno de los litigantes, que se aplace el día. Y la tabla 3 se exige el cumplimiento de la condena. Se le concedía 30 días al deudor para pagar, que significa que es de la ejecución en caso de confesión o condenación. La más importante para mí sería que para el pago de una deuda de dinero confesada o de una condenación jurídica, que el deudor tenga un plazo legal de 30 días. Este es el plazo de los días justos, los 10 iusti, durante los cuales se suspendía la labor de la justicia a fin de permitir que el deudor cumpliese voluntariamente la prestación o la misma deuda que debía. A continuación vamos a hablar sobre el derecho a la familia y sucesión, las cuales encontramos dentro de las tablas 4 y 5. La regulación de las normas son relativas a la tutela y a la patria potestad. Dentro de las 12 tablas se está hablando sobre la patria potestad, en la cual el padre podía matar a su propio hijo, solo si éste nacía deforme o monstruo, como ellos lo catalogaban. Como vemos en la tabla 4, el padre tenía poder sobre sus hijos, pero vamos a cambiar la palabra de poder a derecho. Entonces diríamos que el padre tenía derecho sobre sus hijos. De esta manera tenía el poder de venta, de vida y hasta la muerte. Si el padre vendía a su hijo 3 veces, éste quedaba libre de patria potestad. Ahora, el poder del padre sobre sus hijos, vamos a decirle el derecho que éste tenía sobre sus hijos, podía azotarlos, encerrarlos en trabajos rústicos, venderlos o matarlos, como lo hemos visto anteriormente. Ahora vamos a hablar de la tabla número 5, la cual habla sobre sucesiones. Indica que lo que manda el testamente sobre sus bienes y la tutela de los suyos, que se tiene que cumplir sí o sí. Ahora, ¿qué sucede si muere el intestado sin heredero suyo? Bueno, el grado más próximo tome la herencia. Caso no tenga un grado más próximo, el heredero será un gentil. La sexta tabla nos habla del nexum, mancipatio, usucapio,
usus, actio de tigno iunto, el in iure cessio. La primera ley es cuando alguno cumpla la solemnidad del nexum. Es el vínculo jurídico por el cual el deudor se obliga ante el acreedor con su persona. Estas son declaraciones verbales y todo lo que se diga es ley. La segunda ley es pena del duplo. El que se niegue en las declaraciones hechas en el Nepsum o en el Mancipium, esto lo usan para ocultar situaciones de negocios, etc. La tercera ley es la adquisición de la propiedad por la posesión sea de 2 años para los fundos y 1 para todas las demás cosas. Esto es el usucapio. La cuarta ley es la adquisición del poder marital sobre la mujer por la posesión de 1 año. Esto es la facultad conferida a la mujer de interrumpir ese efecto de la posesión. Esto se refiere al usus. La quinta ley es contra el extranjero. Es la eterna garantía que jamás pueda adquirir por la posesión una cosa perteneciente a un ciudadano romano. La sexta ley es si entre 2 personas hay un magnum concertio, que el magistrado otorgue la posesión provisora a quien juzgue conveniente. Las partes debatirán frente al objeto y el pretor la propiedad de la cosa. La séptima ley es si se trata de un proceso de libertad, que el magistrado dé siempre la posesión provisora en favor de la libertad. La octava ley es que las maderas y los materiales empleados en los edificios o enlazados a las vides no sean arrancados. La novena ley se concede la acción del duplo contra el que este modo utiliza los materiales de otro. La séptima tabla nos habla de derechos en cuanto a los edificios y heredades. El ambitus, el actio finium regondorum y la vía. La primera ley nos habla entre los edificios inmediatos debe dejarse cierto espacio para la circulación. La segunda ley es las condiciones impuestas para los plantios, construcciones o excavaciones hechas en un fundo o heredad. La tercera ley nos habla del hortus, heredium y tugurium. El hortus es una villa pequeña con población rural. El heredium es un predio de escasas dimensiones. El tugurium, según Pomponio, se entiende a toda construcción más propia de un cobijo rústico que da una casa urbana. La cuarta ley es entre los campos inmediatos se debe dejar para el acceso y circulación de las carreteras aradas y ásperos de labor. Espacio posibilita el tránsito entre los fundos y evita la necesidad de constituir servidumbres de paso. La quinta ley, en caso de desacuerdo sobre los límites, el magistrado debe dar a las 3 partes árbitros para que decidan. Se legislará sobre el actio finium regondorum. La séptima ley, si la vía está invadida por los propietarios vecinos, se puede guiar el carro por donde bien parezca. Y la octava ley es el propietario cuya finca se halla amenazada de sufrir prejuicios por las aguas pluviales o por razones de trabajos artificiales o por un acueducto, tiene el derecho a la garantía. La tabla 8 trata de las injurias y las penas que corresponden a estas. Se dividen entre delitos privados y delitos públicos. El primer artículo de este trata de la difamación y de conjuros. El artículo 2 al artículo 5 trata de las lesiones. El artículo 6 al artículo 11 trata de los daños. Del 12 al 17 de los robos. El 18 de la usura. El 19 y el 20 tratan de la malversación de fondos, el 21 trata del fraude, el artículo 22 y 23 trata de la prevarición y del falso testimonio. La tabla 9 trata de los derechos del ciudadano frente al Estado y los derechos también del Estado en sí.
El primer artículo de los 6 que esta tabla tiene combate los privilegios, estipulando que no se pueden proponer leyes en contra de una persona en particular. En el segundo defiende el derecho de la apelación de todos los ciudadanos y se menciona que ningún magistrado tiene facultad para condenar a muerte a un ciudadano sin consulta previa a la asamblea. Artículo 3 al artículo 5 se dan las garantías que deben existir en la administración de la justicia, en especial si se trata de la imposición de la pena capital. Y por último, el sexto artículo, o la sexta ley, establece que la pena de muerte se da en caso de traición al Estado. A continuación hablaremos sobre la tabla décima del derecho sagrado. En este aspecto, los romanos, las acciones funerarias, para ellos era algo sagrado. Y es allí donde se crean las normas para la regulación, ¿no? Y la primera norma era que un hombre muerto no se entierre ni queme su cadáver en la ciudad. Bueno, que estas acciones eran las acciones de cremaciones dentro de la ciudad, era prohibido. La segunda norma era que no hagáis más que esto, no arregléis la leña de la pira. En efecto, esto nos quiere decir que al momento de realizarse la cremación de un cadáver, esto no se podía remover con cualquier objeto. La tercera norma eran las restricciones a las suntuosidades funerarias. Estaban limitados, es decir, que el cadáver no podrá ser sepultado ni quemado con más de 3 vestidos. Y también se suprimían los lamentos fúnebres. La cuarta norma menciona que las mujeres no se arañen el rostro ni den gritos descompasados. Esto quiere decirnos que las mujeres no se arañen las mejillas con las uñas, ni hagan tampoco un escándalo de tristeza en el funeral. La quinta norma, los huesos de un muerto no serán recogidos para hacer un segundo funeral. Bueno, en esta norma existía una excepción, que era, por ejemplo, si un combatiente o un soldado moría fuera de Roma, bueno, que el resto de este difunto, y se podía hacer un segundo funeral. Y en definitiva, estas leyes de las 12 tablas son creadas para regular la convivencia dentro del pueblo romano. Ya para terminar, voy a explicar la tabla undécima y la decimosegunda. En la undécima se dice que en ella se consignaba la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. También se dice que en el año 309 a.C., un tribuno de la plebe, del cual su nombre era Canuleyo, hizo derogar esta disposición y desde entonces operó fácilmente la fusión de dos clases, o sea, de los patricios y los plebeyos. Sin embargo, se sabe que antes y después de las 12 tablas ya había matrimonios mixtos. Esta ley que se derogó se llamó la Lex Canuleia. Esta ley fue la que derogó la tabla, tomó el nombre de Lex Canuleia por Canuleio. Bueno, la tabla decimosegunda se sabe que contenía el establecimiento de una especie de prenda que era el pignus, a favor del acreedor, para que éste garantizara el precio abonado en rescate de una víctima o del alquiler, por ejemplo, de una bestia de carga en ciertos casos. Bueno, en realidad, para hacerlo más simple, era una de las llamadas acciones de ley que constituían el más antiguo y solemne procedimiento judicial de los romanos, que esta es el pignoris capio, que significa toma de prenda. Este consistía en la toma de posesión de las cosas del deudor. Bueno, eso es todo, muchas gracias.